Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Epílogo. En esta ocasión, a petición de un amigo, les traigo unos consejos sobre cómo acercarse nuevamente a la lectura. Antes de empezar, como que me gustaría dar una nota o un disclaimer, que es que estos consejos no son infalibles, pero son los que yo creo que si alguien tiene el interés de fomentar su hábito en la lectura, pues pueden ayudar. Ya me dirán ustedes después si los aplican y si les sirven o no. Entonces, el primer consejo que tengo es leer de un género que ya sabes que te gusta. Esta recomendación la llamo volver a casa, porque con esto me refiero a que si alguna vez tuviste el hábito de leer y después lo dejaste por cualquier razón, por tiempo, porque tuviste un bloqueo y ya no pudiste leer o por cualquier cosa, y ahora lo quieres retomar, pues entonces te recomendaría que recordaras qué géneros disfrutabas leer o cuáles leías más rápido, cuáles te devorabas más rápido. Si no se te ocurre alguno como muy significativo, muy representativo, la otra forma es pensar qué género son las películas o series que te gustan mucho, cuáles son tus favoritas, y tratar de tomarlo como referencia para lo que quieras leer. Entonces, si tu película favorita es El Señor de los Anillos, pues sabes que te gusta la fantasía. Entonces, la recomendación sería acercarte a libros de fantasía. Y traigo unas recomendaciones concretas para ciertos géneros, porque creo que algunos de estos libros son muy fáciles y sobre todo muy rápidos de leer, porque te enganchan mucho. Entonces creo que son una buena opción para atraparte y de nuevo que retomes este gusto por la lectura. En el caso del género de suspenso o el thriller, tengo la recomendación de Saeculum, que es un libro de Úrsula Poznański y si no me equivoco es una autora polaca. Este libro no recuerdo bien cómo lo conseguí, creo que me lo gané o algo así, pero lo leí hace ya varios años y recuerdo que me atrapó muchísimo porque la historia va muy rápido, tiene mucha acción y es muy fácil como que te atrape. La historia va de un grupo de chavos, de jóvenes, que están en una de estas ferias medievales que luego hacen. Es muy interesante porque es un juego, se supone, pero hay ciertas connotaciones ahí del juego que lo hacen, entre comillas, un juego maldito. Y empiezan a correr riesgos muy grandes las personas que están involucradas. Y de repente, todo esto es en un bosque. Y de repente se dan cuenta de que no están del todo solos. Entonces es un libro como que muy atrapante en ese sentido. Y mi otra recomendación es para este género. Es en realidad la obra completa de Joel Dicker, que este año leí La verdad sobre el caso de Harry Quebert y me pareció un libro muy entretenido. Yo lo disfrutaba muchísimo porque lo leía y me zambullía completamente en la historia. La historia va sobre un escritor que intenta, por razones que no voy a detallar porque es algo que tienen que descubrir, pero por ciertas razones se ve involucrado en investigar sobre la desaparición y posible asesinato de una chica. Y habla mucho este libro, aunque es muy grande y eso puede ser como que un desincentivo para ciertas personas, que puede intimidar un poco a personas que no leen tanto. Les diría que no dejen que eso sea una razón, un argumento para que no agarren esta historia, porque es muy atrapante y de repente ya te leíste 100, 200 páginas en una sentada y avanzas muy rápido en la historia porque está llena de cosas muy interesantes. Y pues es este thriller de quién está involucrado en este crimen
y es un pueblo pequeño, entonces tiene como que esta vibra muy de película gringa. Y les diría que justamente el libro tiene esta característica como que todo lo ves muy claro en tu cabeza. Yo no sé por qué no han hecho una película de este libro, no creo que se tarden mucho en hacerla. Entonces, si les gusta ese género, les recomiendo que le echen un ojo a este sujeto. De ciencia ficción, tengo la recomendación de Fahrenheit 451, que es de Ray Bradbury. Es un libro distópico, clásico ya, muy corto. Creo que es un libro que se queda mucho contigo cuando lo lees después de muchos años. Hay muchas cosas como que todavía te quedas pensando. Y la narrativa es muy rápida también de leer. Entonces, si les gustan las distopías, si les gusta como que estos asuntos de ciencia ficción, este clásico yo creo que es imperdible. Y ciencia ficción también les recomiendo Gel Azul, de Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev, que es uno de los grandes exponentes de la literatura mexicana contemporánea, sobre todo de género de ciencia ficción y fantasía también. Esta novela es muy corta, yo creo que va a tener menos de 200 páginas. Y normalmente, bueno, yo lo he visto en esta edición donde vienen dos novelas en un libro. Gel Azul es muy interesante. Ahí sí no... Les recomiendo que lo lean sin expectativas y sin saber muy bien de qué va, para que lo disfruten más. De otros libros que son más de género contemporáneo, que creo que son muy fáciles para terminar rápido, son Nada, de Jane Teller, que hace unos años tuvo un éxito bastante importante. Se tradujo a no sé cuántos idiomas. En fin, fue un fenómeno este libro, y que también ha de tener 140, 150 páginas. Y es una historia de unos niños que simplemente están jugando como tiene este juego como de retarse, y van subiendo como el nivel de, no de dificultad, pero de lo que está en juego cada vez que se retan. Y todo esto viene porque uno de sus compañeros, que se llama Jean-Pierre o Jean-Antoine o algo así se llama, no me acuerdo ahorita, decide subirse a un árbol y dice que nada tiene sentido. Es un poco este dilema existencialista de por qué hago algo si de todas maneras todo se va a ir al diablo, ¿no? Entonces este niño tiene esta percepción, y los compañeros de clase de este niño, en su intento por demostrarle que sí hay cosas que tienen sentido y que sí hay cosas importantes en la existencia humana, empiezan este juego de retos, ¿no? Que se les va saliendo de las manos, y es una lectura muy incómoda, te deja como que con un sabor de boca bastante amargo, pero creo que es de esas lecturas que se quedan contigo mucho tiempo. Y si hay unas escenas pues que dices cómo llegaron hasta acá estos niños, ¿no? Es muy interesante. Alguien más que recomiendo mucho en novela contemporánea, corta, es casi que cualquier libro de Amélie Nothomb, que es esta escritora belga que es muy prolífica porque escribe casi que un libro al año, lo cual, pues mis respetos, aunque hay que decir que muchos de sus libros son algo repetitivos. Creo que si lees 3 o 4 libros de ella es básicamente como si te hubieras leído todo, porque también es muy ególatra esta mujer, entonces mucho es de ponerse a ella como personaje, y estas novelas son mucho sobre, pues algunas tratan sobre su infancia en Japón, que pasó muchísimos años allá. Mucho habla sobre, pues es autoficción lo que ella hace. Escribe desde lo que ella conoce, y pues sí se inventa varias tramas, pero todo tiene esta raíz que nace de su propia vida.
Y creo que de su obra, mi libro favorito de ella es el de Metafísica de los tubos, que justo habla de su infancia y de esta relación como con el agua y lo acuático. Y desde el punto de vista de una niña, a mí me gustó muchísimo esa narrativa. Me llamó mucho la atención. Y son libros cortísimos también, no más de 250 páginas. Y la mayoría son de 150 páginas, una cosa así. Estos son de la editorial Anagrama, es quien la publica aquí en México. Y otro libro que a mí me gusta mucho, lo leí el año pasado, es el de The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, que en español lo tradujeron como La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Y es una novela de Junot Díaz, que es un escritor gringo, pero nació en República Dominicana, se crió en Estados Unidos, entonces tiene como que este mix de cultura latina. Y este libro me gustó muchísimo porque habla de... se lleva a cabo entre Estados Unidos, si no me equivoco, Nueva York, y Santo Domingo. Y es justo la familia de... una familia dominicana que vive en Estados Unidos y que tiene sus raíces en Santo Domingo. Habla mucho sobre temas de identidad, sobre racismo, sobre... incluso aborda muchísimo este tema de el trauma que tiene República Dominicana con el dictador Trujillo y cómo eso afectó, cómo se veía eso reflejado en la vida cotidiana de las familias de ese entonces, ¿no? Esta novela está situada, si no mal recuerdo, en los 80s. Entonces tiene muchas referencias como muy divertidas en ese sentido. Tiene este imaginario colectivo y cultural de República Dominicana, lo cual enriquece muchísimo el texto. Y todo esto, o sea, estos temas que son pues muy importantes y muy fuertes, en realidad se ven permeados o se ven vistos a través de los ojos de un adolescente que es nuestro protagonista, y vemos las relaciones familiares, las relaciones que tiene con sus compañeros de clase, sus relaciones amorosas, y vemos no solamente un personaje, sino vamos conociendo un poco de la vida de varios personajes de la familia. Y es muy interesante, a mí me gustó muchísimo porque te narran la vida diaria de alguien, y cómo ves estos temas estos temas tan importantes atravesados en la vida diaria de unas personas, ¿no? Tiene mucho Spanglish también, y tiene muchos palabras de República Dominicana. Y tienen notas al pie que te explican qué quiere decir o cómo se usa cierta frase, cierta palabra. Es una novela muy, muy divertida y es muy fresca, muy entretenida. Entonces, ese es mi primer consejo, leer de un género que ya sabes que te gusta. El segundo consejo para personas que quieren retomar el hábito de la lectura es leer cuentos o leer antologías. Creo que leer cuento o antologías de cuentos es la mejor manera de tener una probadita de cómo escribe algún autor o autora. Hay antologías por tema y también por género. Por ejemplo, hay antologías de ciencia ficción, donde este tema o este género atraviesa todos los cuentos que son parte de la colección. Y por supuesto, algunos cuentos te gustarán muchísimo más que otros, pero ahí lo importante es que tú te des una idea de cómo escriben estos autores. Y sobre todo qué autores puedes descubrir más a partir de qué cuento te gustó, o de qué temas ya identificaste que te pueden gustar más. Entonces las antologías son este punto inicial de donde pueden partir muchísimas ramas en las que tú te puedes ir como que metiendo y indagar más sobre aquellos temas o aquellos autores que te gustaron más. Se me hace que es una excelente forma de que te puedas ir adentrando a este género o a un tema en específico, porque pues es más fácil seguir y conocer más autores a partir de esa idea. De ahí recomendaciones concretas. Ahorita estoy leyendo por mi club de lectura
libro de Insólita, que es una colección de 28 cuentos de escritoras iberoamericanas, es decir, España y escritoras de Latinoamérica, sobre terror, ciencia ficción, fantasía, en general lo que engloba lo insólito. Es una antología que yo recomiendo mucho porque hay muchísimos textos para todo tipo de gustos y sobre todo a partir de ahí te puedes dar cuenta que puedes descubrir, para empezar puedes descubrir muchas autoras que antes no conocías de estos géneros, que normalmente son hombres quienes predominan en estos géneros por distintos temas. Y la otra recomendación es la de Mujeres y Maravillas, que también es una antología de textos ya un poco vieja, creo que es de los 70s, pero que tiene textos bastante buenos sobre escritoras que están en el género de ciencia ficción. Y bueno, también está la opción de leer libros de cuentos que son de un solo autor, y normalmente son libros pequeños, más o menos 200 páginas, a menos que sea una compilación completa de cuentos de Borges o Cortázar, pero normalmente sí son cuentos, digamos, de un autor contemporáneo. Son libros en realidad cortos, entonces también pueden empezar por esos. Ahí las recomendaciones concretas es si les gusta el terror, por ejemplo, o el suspenso. Algo imperdible es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Es un libro muy corto, pero que es bastante intenso. Otras recomendaciones son, este año leí Orillas, de Nora de la Cruz, que son creo que 100 páginas, 99 o 100 páginas, que también en un día te lo echas y son cuentos buenísimos que hablan muchísimo sobre la periferia, por eso se llama Orillas. Esta es una escritora mexicana, entonces me gustó bastante, sí lo recomiendo. Ahorita estoy leyendo El terco rezo de las nubes, de Pedro Zavala, que son cuentos de ciencia ficción. Y bueno, también se pueden leer pues cuentos sueltos, hay muchísimos en línea. Les voy a dejar en la descripción mi cuento favorito de los últimos meses, que es de Andrea Chapela, que se llama Como quien oye llover. Está situado en Ciudad de México, es ciencia ficción y además tiene una temática LGBT, lo cual me encantó. Y está escrito hermosamente, entonces se los dejo en la caja para que lo puedan leer. Son como 13 páginas y encuentran muchísimos de estos textos digamos libres en internet, y esto también los puede ayudar a encontrar qué autores les gustan más, ¿no? Que por cierto, Andrea Chapela acaba de sacar un libro de cuentos con Almadía que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que es donde está este cuento también que les voy a dejar, Como quien oye llover. Todavía no lo leo porque lo acabo de adquirir, acaba de salir hace un par de semanas, pero sí está en mi lista de próximos a leer porque pues me gustó muchísimo su cuento. Luego les cuento qué tal con ese libro en general. Les voy a dejar también otro par de cuentos aquí abajo. El de Los que se marchan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin, que Úrsula K. Le Guin es una institución en ciencia ficción. Si les gusta el género de ciencia ficción, pero ya no saben qué más leer y no conocen a Úrsula, denle una oportunidad porque es una institución, como les digo, o sea, es una maestra en eso. Y les voy a dejar también el cuento de Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián, que es una escritora mexicana de ciencia ficción y cuya obra aborda muchísimo estos temas sociales que de alguna forma siempre están envueltos en el género de ciencia ficción, pero que a veces no hablamos sobre esos temas sociales que tienen este género. Y de esto me estoy hablando de injusticias. En el caso del cuento de Soñar en el jardín, habla de los feminicidios. Entonces creo que en el país en el que vivimos es de extrema importancia que no dejemos de hablar de ese tema, ¿no? Y bueno, aquí en este consejo también les recomiendo checar muchísimo la editorial independiente de Paraíso Perdido, que yo la conocí el año pasado, por ahí a finales del año pasado, y me encanta, la amo. Tiene muchísimas publicaciones de autores increíbles y está a un precio baratísimo. Toda la pandemia han estado haciendo descuentos.
envíos a mitad de precio, giveaways. Han estado muy atentos a pues a que el público siga consumiendo literatura independiente, lo cual es muy importante. Y bueno, no está sponsoreado, ojalá, pero sí me gustan mucho y sí es una recomendación que cada que puedo la hago. Tienen libros de menos de 100 pesos y sobre todo es una excelente oportunidad para descubrir autores contemporáneos mexicanos, y hay alguno que otro latinoamericano en su catálogo, pero la mayoría son mexicanos. Entonces, si están buscando libros cortos, porque también muchísimos de esos libros son cortos, baratos y contemporáneos mexicanos, no busquen más, es Paraíso Perdido el quien están buscando. Y bueno, el siguiente consejo para cuando quieren volver a leer es el de leer novelas gráficas. Si eres alguien que es muy visual y que casi no lees, pero te gustaría comenzar a tener este hábito, te recomiendo empezar a checar algunas novelas gráficas. ¿Por qué? Porque son una excelente forma de consumir historias y al mismo tiempo estar visualizando algo muy concreto. Las novelas gráficas son muy rápidas de leer y al momento de leer muchas te motivas a ti mismo a seguir leyendo, porque entonces te das cuenta de que en un fin de semana te leíste 2 y te motivas a seguir consumiendo estas historias o estos libros, ¿no? Algunas de las novelas gráficas más famosas son, por supuesto, Maus, de Art Spiegelman, Watchmen, de Alan Moore, V for Vendetta, de Alan Moore también, y Persepolis, de Marjane Satrapi. Estas 4 novelas gráficas son de las más importantes y de las más famosas. Incluso todas, a excepción de Maus, han sido adaptadas al cine e incluso han ganado premios. De estas 4, bueno, yo leí estas 4 y de las 4 mi favorita es Persepolis, por mucho, tanto la película como la novela gráfica. Esta novela gráfica normalmente la parten en 2. Hay una edición que es como volumen 1 y volumen 2, pero también hay ediciones donde viene completa. Y Persepolis trata sobre una niña, es la historia de una chava que vemos desde la infancia hasta la adultez, que es de Irán y vive justo esta época de la revolución iraní en el 79, y vemos cómo la revolución afecta todo lo que ella conoce, su escuela, su vida familiar, la forma en la que ve las cosas, la música que escucha. Todo tiene un cambio absoluto y brutal a partir de la revolución. Y ella creo que tenía como 10 años, algo así, 8 o 10 años cuando esto sucedió. Y entonces todo lo ves a través de la mirada de una niña. Y después, por motivos de la misma revolución, tiene que huir del país e ir a, si no me equivoco, a Austria y luego a Francia, o al revés. Y entonces ves cómo lucha por adaptarse a estas sociedades que no son como la suya, y donde está sola además, porque por motivos que no voy a spoilear, no puede estar con su familia. Y vemos todas las relaciones que ella tiene, como además estar teniendo la adolescencia en este contexto, pues es especialmente difícil. Entonces Persepolis habla sobre la historia de esta chava. Es una novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi, y a mí me parece, o sea, pues ya es un clásico al menos del género de novela gráfica, y sí, pues lo lees también muy rápido. Y también sirve mucho porque así entiendes también el punto de vista de los iraníes cuando pasaron por esta revolución, y trae muchas cosas que quizá no estamos tan expuestos nosotros como mexicanos a la cultura iraní, ¿no? Si te gusta la ciencia ficción, esta es bastante popular, pero no puedo no mencionarla, y que es Saga. Es una historia muy atrapante que se describe básicamente como Romeo y Julieta en el espacio. Es una novela gráfica un poco, valga la redundancia, un poco gráfica, porque trae
pues trae desnudos y trae muchos temas de violencia. Entonces, si son un poco sensibles, quizá les recomendaría saltarse esta opción. Pero si no les importa y les gusta eso, pues adelante. Es una historia bastante entretenida. También hay algunas que me han recomendado, pero yo no he checado. Pero se las dejo aquí también por si les interesa. Paper Girls, The Lumberjanes y Rat Queens son novelas gráficas que son mucho de acción, de fantasía, y tienen protagonistas mujeres. También está la de Check Please, que tiene un tema de LGBT y deportes. Entonces, si les gustan los deportes y les gusta la novela gráfica, Check Please es su opción. Y mexicanas, les recomiendo checar la editorial de El Naranjo, donde hay varias opciones de novela gráfica. Por ahí anda la novela gráfica de Virus, Marijó, Aquí es un buen lugar, y El fantasma de la Casa del Lago. Las ediciones, además de esta editorial, son muy bonitas, muy bien hechas. Y ahorita en pandemia están dando unos descuentos en su catálogo que creo que la verdad valen toda la pena. Entonces sí, chéquenlo. Y bueno, en este consejo también cabría que además de las novelas gráficas, también pueden ser libros ilustrados, aquellos a los que se acerquen. Bueno, como siguiente consejo está el de leer audiolibros. A lo mejor lo que no te gusta es tener los ojos pegados al texto, y está bien, pero en ese caso te recomiendo escuchar audiolibros, que contrario a lo que mucha gente opina, por supuesto que cuenta como leer. Al principio, y esto lo digo por experiencia, tu mente seguramente va a vagar muchísimo y te va a costar un poco concentrarte, pero en cuanto pasen algunos días y le des la oportunidad, vas a agarrarle el gusto y vas a agarrarle como que la onda a esto de los audiolibros. Y lo mejor de esto es que, aunque esté muy trillado, lo que voy a decir es que puedes hacer otra cosa, ¿no? Mientras estás leyendo. Puedes limpiar tu casa, puedes bañarte, puedes alistarte, puedes estar en el tráfico y al mismo tiempo estás leyendo, ¿no? Entonces es una forma muy eficiente de aprovechar el tiempo, y sobre todo para las personas que siempre están en movimiento, creo que es una súper buena opción, y además los consumes muy rápido. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts y veo videos mientras estoy lavando los trastes y se me hace muchísimo más amena esa tarea. Pero podría yo estar escuchando un audiolibro, ¿no? Entonces, en lugar de ver videos, si es que tú estás viendo videos mientras haces algunas tareas de la casa, por ejemplo, pues ponte un audiolibro y así estás leyendo mientras estás avanzando en tus deberes. ¿Qué más? Pueden ir a correr, pueden manejar leyendo, como les digo. E incluso si tienen algún trabajo en el que sus tareas son monótonas y no tienen que pensar o concentrarse tanto, pues creo que es una excelente oportunidad para aprovechar los audiolibros. Y ahí es algo muy importante que creo que también tienen los audiolibros, que es que un libro en formato físico puede tomarte varias semanas en acabarlo, y los audiolibros, como te los lees mientras haces otra cosa, es cuestión de días o de horas en las que acabas este libro. Y bueno, además de eso, en algunas aplicaciones de audiolibro, pues puedes modificar la velocidad de lectura, puedes ver que quién está narrando. Es muy importante en los audiolibros porque también son actuaciones de los narradores. Y si modificas la velocidad de lectura, pues incluso puedes acabar antes, ¿no? El otro consejo que tengo es leer libros infantiles o juveniles. Y aquí, a pesar de lo que muchos dicen, la literatura infantil y juvenil no es solo para la demografía o la audiencia infantil y juvenil. De hecho, creo que es bien sabido que un buen libro infantil usualmente también tiene mensajes para una persona adulta, o le gusta a una persona adulta, o es capaz de enganchar a una persona adulta también. Entonces, ahí recomiendo sacudirse un poco ese prejuicio y darle oportunidad a algunas lecturas infantiles y juveniles. Aquí en especial recomiendo la gama o la serie que tiene Alfaguara, que es su sello Alfaguara infantil, como de 10-11 años para arriba. Creo que tiene bastantes libros muy buenos que no son tan
cortos, pero tampoco son grandes, o sea, hay entre 200 y 300 páginas, que creo que, o sea, hay bastantes joyas en esa serie de libros. De recomendaciones puntuales, tengo el de Persona Normal, de Benito Taibo. Creo que es un libro muy interesante sobre las relaciones entre un sobrino y su tío. Y es cosas de todos los días, pero este libro tiene esta cualidad de que involucra muchísimo a los libros. Es decir, el tío en cuestión es un amante total, es un bibliófilo, es un amante total de los libros y tiene muchas referencias divertidas para su sobrino. Y el niño es como de 11, 12 años y lo vemos enfrentarse a una serie de cosas de su edad, pero también cosas que no tendría que haber pasado y sin embargo lo está haciendo, que son parte de la vida diaria. Y es muy entretenido leer sobre su relación. Otra recomendación es Coraline, de Neil Gaiman. Este es un libro muy corto. Yo amo la película y amo el libro también. Es fantasía. Entonces, si les gustó la película, yo creo que deberían darle una oportunidad al libro. Otra recomendación es Ojos llenos de sombra, que es de Raquel Castro. Este es un libro que se echan en máximo 2 días. Es sobre una chava, es aquí en Ciudad de México. Ella es sobre una chava que está involucrada en todo este tema de lo gótico y las bandas de música dark. Y tiene una oportunidad de irse a Rusia con una beca. Y entonces vemos todas las relaciones familiares que tiene, los problemas que tiene como adolescente. Creo que tiene 16, tal vez 17 años. Y es un libro que te lees muy rápido. Y otro que recomiendo también es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y Cornelia Funke, que es un libro que además está ilustrado y está bellísimo. Y es una historia que, bueno, si vieron la película y les gustó, les va a gustar el libro. Tiene cosas adicionales el libro, que a veces no creo que funcione tanto, pero es una historia que a mí me gustó mucho. Entonces, si les gustan esas historias, les recomiendo que lean el libro. Y finalmente, el último consejo que tengo es unirse a un club de lectura. A diferencia de lo que todos hemos pensado acerca de la lectura como actividad, esta no necesariamente tiene que ser una actividad solitaria. Tengo que confesar que de lo mejor que me ha pasado ahora en el encierro, por culpa de la pandemia, es unirme a un club de lectura. Es el club en el que estoy ahorita. Y más allá de compartir lecturas y descubrir otros puntos de vista de otras personas, que además son personas que están en diferentes estados de la República, que son de distintas edades, que tienen distintas formas de pensar, que sus referencias son distintas a las tuyas, que encuentran cosas en los textos que tú no viste antes. Entonces, pues ahí ya enriqueciste muchísimo tu experiencia lectora con cualquier libro que estés leyendo en ese momento. Conoces gente nueva. Me atrevería a decir que hasta haces amigos en este tipo de actividades. Y en un club de lectura, digamos, normal, se lee un libro por mes. Entonces, si lo piensas, si eres parte de un club de lectura, puedes leer hasta 12 libros en un año, lo cual no está nada mal, ¿no? Gracias a los clubes también descubres nuevos autores, nuevas escritoras que antes no conocías, y puede que incluso descubras un libro nuevo, un autor favorito, ¿no? Además, en las sesiones de discusión siempre salen recomendaciones a otros textos, a otras películas, a música. En fin, digamos que es un tesoro, porque encuentras muchísimas ramificaciones a partir de un texto. Entonces se me hace una buena oportunidad de conseguir estas recomendaciones también. Y pues finalmente, unirte a un club de lectura de alguna forma es un incentivo para leer, porque sabes que hay una fecha límite para llegar hasta X página y sabes que de alguna forma te está empujando, te está obligando a cumplir con ese compromiso. Entonces te está ayudando a leer, ¿no? Y bueno, gracias a mi club de lectura conocí la novela de Samantha Schweblin, Kentucky's, que me gustó a secas, pero que creo que sí va a ser de esas lecturas que me van a quedar como que
en la mente varios años. Es un libro muy corto también que, si les gusta la ciencia ficción, de nuevo, les recomiendo que lo lean porque rápidamente les cuento que Kentucky's es una novela en la que vemos diferentes personajes interactuar con los Kentuckys, que son estos robots en forma de animales, que son como mascotas, digamos. Pero la particularidad de estos robots es que alguien compra un Kentucky, es decir, el aparato, y otras personas compran el ser Kentucky, que es como en realidad es un código. Entonces, en la computadora, quien compra ser Kentucky se mete a cierta página, mete el código y entonces esa persona puede mover y ser el Kentucky de alguien más en cualquier parte del mundo. Entonces, si tú quieres ser Kentucky, compras tu código y en tu computadora, en tu celular, en tu iPad, en lo que sea, puedes ser un ente o un animalito de estos en cualquier parte del mundo. Tú no escoges, sino que se te asigna como que en forma aleatoria y tú puedes interactuar con la persona que compró el aparato en el que tú estás dentro, digamos. Es un concepto un poco complicado, pero pues ahí habla sobre todo como de lo humano en general y cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Podemos utilizarlo para conocer personas, como en ciertas historias. Podemos utilizarlo para hacer arte, como ciertas personas en esta novela. Podemos utilizarlo para grabar personas, para engañar, para secuestrar, para chantajear, para hacer cosas ilegales, pero también es una oportunidad de cosas buenas como conocer gente, conocer otras partes del mundo que quizá no podrías conocer, aprender idiomas. Entonces es muy interesante las diferentes historias que nos cuenta Samantha. Y sí es un libro que recomiendo para personas que no les gusta tanto leer. Y es un libro que recomiendo si les gusta. Black Mirror, por ejemplo. Y es muy corto el libro también. Creo que son 230 páginas, una cosa así. Entonces sí lo recomiendo. Y bueno, creo que por este video eso sería todo. Me gustaría que en los comentarios me dijeran qué libros les han ayudado a retomar el hábito o gusto por la lectura, para que podamos ir haciendo esta lista de recomendaciones aquí abajo. Muchísimas gracias por escuchar y sigan leyendo. Hasta luego.